Ok, jóvenes, para responder este problema, nos piden primero que calculemos la resistencia equivalente. Resistencia equivalente. Después de calcular la resistencia equivalente, nos piden la corriente que pasa por cada resistencia, la caída de potencial o el voltaje simplemente, la potencia disipada por cada resistencia y la potencia total de todo el circuito. ¿Ok? Que simplemente la potencia total, como lo vamos a ver, equivale a la suma de todas las potencias disipadas por cada una de las resistencias. Bien, paso número 1. Vemos que viene la corriente de entrada. La voy a poner en color verde. Viene la corriente que está entrando al circuito. Déjenme poner un lápiz más pequeño. Ahí está. Viene la corriente que está entrando al circuito. Aquí viene y se divide. Parte de la corriente se va por la resistencia, le voy a llamar la resistencia R1. Y otra parte se va por la resistencia, le voy a llamar una R2 aquí abajo. Aquí le voy a llamar una R3, una resistencia R4, una resistencia R5, una resistencia R6. ¿Ok? Identificamos los nodos. Identifico los nodos. Si veo, aquí tengo un nodo, nodo A, nodo B, nodo C, nodo D y el nodo E. Como punto número 1, vamos a dejar una sola resistencia entre cada nodo. Si veo que entre el nodo A y el nodo B hay dos resistencias, R1 y R2, las cuales están en paralelo porque son caminos independientes. Entonces las voy a simplificar como primer punto. Y la simplificación queda de la siguiente manera. Como son resistencias en paralelo, me va a quedar 1 entre RP es igual a 1 entre R1, o sea, un tercio, más un sexto, común denominador es 6. 6 entre 3 es a 2, por 1, que es el numerador es 2, más 6 entre 6 a 1, por 1 es 1, y esto ya me queda simplemente a 3 sextos. Por lo tanto, RP es igual a 1 por 6 entre 3, 6 tercios, y esto es igual a 2 ohms. Y como aquí ya llevo 6 resistencias, a esta le voy a llamar la resistencia R7, para distinguirlas del resto simplemente. ¿Ok? Siguiendo con esa notación, y la voy a remarcar, esta es mi resistencia R7. ¿Ok? Bien. Siguiente punto. Me sigo al siguiente nodo. Desea de, si sigo el camino que va por R5, ¿ok? Aquí hay una sola resistencia y no hay problema. Pero si sigo el otro camino, vemos que por el otro camino hay dos resistencias. Por lo tanto, quito esas resistencias. Esas están resistencias están en serie, por lo tanto las voy a sumar. Y le voy a llamar una resistencia R7, ahora voy con una resistencia R8, donde R8 simplemente equivale a la suma de esas resistencias, que me da 15, o sea 5 ohms, lo voy a poner, 5 ohms más 10 ohms, son 15 ohms. Ahí está la resistencia igual a R8. Resistencias en serie. La voy a remarcar con un color amarillo. Ahí está mi R8. ¿Ok? Por lo tanto, ahora voy a dibujar de nuevo el circuito. Lo voy a poner aquí abajo para
ir un poco más claro en el proceso, lo voy a poner aquí. Paso 1. Lo voy a poner paso 1. Reducimos ese circuito. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Aquí están los 30 volts en la entrada. Viene, quito esas resistencias. Aquí voy a poner, bueno, aquí en la entrada son 30 volts. El voltaje en la entrada. ¿Ok? Esta resistencia es R7, la que voy a dejar aquí. Es una R7 igual a 2 ohms. Esta vino del paralelo. Después de esto tenemos el nodo C, ¿me sigo? Y se divide en dos partes. Una parte de esa corriente se va por la de 10 ohms. Y otra parte de esa corriente se va por la de 3 y la de 4, pero por R3 y por R4, que suman 15 ohms. Quito esas dos resistencias y pongo su equivalente, que es 15 ohms. Y de nuevo se sigue este circuito. Aquí hay una resistencia y queda de la siguiente manera. Esta es una R5. Regreso, color rojo las resistencias. Una R5 es igual a 10 ohms. Aquí voy a poner una R8. Esta R8 vale 15 ohms, que equivale simplemente a la suma de 10 y 5 que estaban en serie. Y R6, aquí, que sigue siendo igual. R6 es igual a, en este caso, 2 ohms. Ahí está. De nuevo, identifico nodos. Nodo A y nodo B. Entre el nodo A y el nodo B tenemos una sola resistencia y sin ningún problema, tal como debe ser. Pero del nodo B al nodo C tenemos dos resistencias. Están en paralelo entre B y C porque tienen dos caminos. Y de C a D tenemos una sola resistencia. Por lo tanto, solamente vamos a reducir R5 y R8 en paralelo. Si hacemos los cálculos, 1 entre RP me queda 1/10 más 1/15. Mínimo con un múltiplo de los denominadores es 30. 30 entre 10 a 3, por 1 es 3, más 30 entre 15 a 2, por 1 son 2. Y esto me va a quedar que es igual a 5/30. Allá no lo hice, pero aquí lo voy a hacer un poco más explícito este cálculo. Por lo tanto, 1 entre RP es igual a 5/30. Esto va a implicar que RP es 1 por 30 entre 5. 30 quintos, esto es 6 ohms. Y a esto le voy a llamar una R8, R9. Tengo la resistencia R9. ¿Ok? Entonces me sigo al paso número 2. Vean cómo vamos reduciendo el circuito, vamos quitando las resistencias. Por lo tanto, en el paso 2, voy a borrarlo y ponerlo un poco más abajo porque después voy a necesitar ese espacio. Paso 2. Y voy a remarcar, a resaltar los pasos. Este es el paso 1. Este es el paso 2. ¿Ok? De nuevo dibujo el circuito. Si dibujo nuevamente el circuito, queda de la siguiente manera. Aquí me quedan
30 volts. Aquí son 2 ohms. Quito R5 y R8, que están en paralelo y me producen solo una, que es R9. En un momento más la escribo. Y aquí abajo tengo una sola, que es R6. Voltaje en la entrada, 30 volts. R7 quedó exactamente igual. R7 igual a 2 ohms. R9, esta de aquí, es igual a 6 ohms, que vino del paralelo de 10 y 15. R6 acá es igual a 2 ohms. Ahí está. Finalmente vean, si elijo de nuevo nodos, punto A, punto B, ¿ok? 2 más 6 más 2 están en serie, todas las resistencias R7, R9 y R6. Por lo tanto, si sumo 2 más 6 más 2 me da 10 ohms la resistencia equivalente. Voy a poner el paso 3 y paso final. Paso 3, aquí. Entonces queda de la siguiente manera. El circuito ya reducido queda 30 volts en la entrada. No, me equivoqué ya. Voy a poner una sola resistencia. Ahí está. Una sola resistencia. ¿Ok? Aquí quedan 30 volts en la entrada. Y una R equivalente le voy a llamar. Aquí quedó una sola resistencia. Esta única resistencia se le llama la resistencia equivalente. Resistencia equivalente. Y es igual a 10 ohms. ¿Ok? Entonces ya quedó la primera pregunta respondida, que me pedían cuál es la resistencia equivalente del circuito. Pues la resistencia equivalente del circuito es 10 ohms. Ahí está. ¿Ok? El voltaje de entrada es 30. Ahora vean lo siguiente. Me piden además, ¿ok?, la corriente que está entrando al circuito. La corriente la voy a poner en color verde. Viene quizá la pila, viene la corriente de entrada. La corriente I de entrada. I es intensidad de corriente, o simplemente se dice corriente, la corriente de entrada. Si aplicamos la ley de Ohm dice que el voltaje, voy a cambiar el color de esto a naranja. La ley de Ohm dice, lo voy a poner aquí. Ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Nosotros aquí conocemos cuánto vale el voltaje y cuánto vale la resistencia. O sea, conocemos voltaje y conocemos la resistencia, por lo tanto queremos calcular I. Si queremos calcular I, simplemente hacemos un despeje. I es igual a B entre R. El voltaje, que son 30, entre la resistencia, que es 10, por lo tanto estos son 3 amperes. Por lo tanto, la corriente de entrada es 3 amperes. Tengo la corriente que está entrando a este circuito, 3 amperes. Fíjense aquí ya podemos calcular la potencia disipada. La potencia disipada la voy a colocar en color morado. Potencia disipada. La potencia disipada es igual a B por I. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje son 30. Por lo tanto, la caída de voltaje en esta resistencia son 30 volts. Aquí hay 30 volts. Y pasa una corriente de 3 amperes. Por lo tanto, el voltaje son
30 por 3, ya no le pongo unidades. Esto es igual a 90 watts. Esta es la potencia disipada por el circuito. ¿Ok? Vean ahora. Ahora voy de regreso. Voy del paso 3 al paso 2. Vean cómo lo vamos a hacer. La resistencia de 10 ohms provino de R7, R9 y R6 que están en serie. En serie la corriente es igual. Por lo tanto, la corriente que pasa por la de 2 ohms, o sea, por R7, es 3 amperes. Viene la corriente, llega aquí, pasan 3 amperes. Se sigue la corriente, como nada más tiene un solo camino, por R9 también pasan 3 amperes. Se sigue, y por R6 también nada más pasan 3 amperes. ¿Ok? Pero de acuerdo a la ley de Ohm, puedo sacar el voltaje. El voltaje en R7. El voltaje es igual a R por I, de acuerdo a la ley de Ohm. Y estoy suponiendo que estos circuitos siguen la ley de Ohm. O sea, simplemente aquí es 3 por 2, 6 volts aquí. En la de 6 ohms, 6 por 3 son 18 volts. En la de 3 amperes, perdón, en la resistencia de 2 ohms es 3 por 2, son 6 volts. Ahí está el voltaje en cada resistencia. Observen lo siguiente, el voltaje de entrada es 30. Si tú sumas 6 volts de R7, más 18 volts de R9, más 6 volts de R6, te da 30, que es el voltaje de entrada. O sea, este voltaje que está en la entrada se distribuye en cada una de las resistencias. Y el mayor voltaje, la caída de mayor voltaje se da en la de mayor resistencia, que es la de 6 ohms. Tal como ocurre en un circuito en serie. Ahora voy del paso 2 al paso 3. Vean lo siguiente. Esta. R6. R6 se queda exactamente igual, con sus mismos valores. O sea, 6 volts y 3 amperes. ¿Ok? Porque no cambió. R7, que son 2 ohms, se queda también con sus mismos valores. 6 volts y 3 amperes. 3 amperes. Permítame colocarlo en azul. 6 volts. ¿Ok? Y ahora vean a la siguiente. Aquí sí. R9. Esta resistencia R9, ¿ok? Provino de aquí. Provino de R5 y R8 que estaban en paralelo. Como provino de un paralelo, entonces los voltajes son iguales. Por lo tanto, si aquí hay 18 volts en R9, en R5 tiene que haber 18 volts y en R8 tiene que haber 18 volts. Ahí está. Y de nuevo, me regreso al paso 1. ¿Ok? Me regreso al paso 1. Viene la corriente. Viene la corriente entrando 3 amperes. Viene la corriente por acá, se divide en este nodo. Parte de esa corriente se va por R5 y parte de esa corriente se va por R8. ¿Pero cuánta corriente? ¿Cómo sabemos cuánta corriente? Pues igual, ahora usamos también la ley de Ohm y hacemos un despeje. Tenemos que I es igual a B entre R. Por ejemplo, en R5, en la resistencia R5 es el voltaje que es 18
entre 10, o sea, 1.8 amperes se va por I5. ¿Ok? Por tanto, aquí va 1.8 amperes. Y si hacemos la otra, ¿para cuánta corriente se va por aquí? Simplemente es 18 entre 5, voltaje entre resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. 18 entre 15, perdón. ¿Ok? Porque es voltaje entre resistencia y esto nos da 1.2 amperes. O sea, por aquí se van 1.2 amperes. Y eso es cierto. Observen. Venían 3 amperes por aquí. 1.8 amperes se fue por R5 y 1.2 amperes se fue por R8. Llegan acá, se vuelvan a juntar en este nodo y siguen para acá como 3 amperes que están aquí y se sigue. ¿Ok? Vean ahora a lo siguiente. Me voy al circuito original. Circuito original. Ahí. R6 se queda con sus mismos valores. 2 ohms, 3 amperes, 6 volts. Y R6, 2 ohms, 6 volts aquí con 3 amperes. No cambió. R7 sí cambió. R5. R5 es de 10 ohms. Se queda con sus mismos valores porque viene de ella misma. No hay cambio. ¿Ok? O sea, 1.8 amperes se van por aquí. Y 10 ohms. 10 ohms y 18 volts. 18 volts aquí. ¿Ok? Ahora vean la siguiente. Esta resistencia la voy a poner a resaltar con un color azulito. ¿Ok? Esta resistencia R8 provino de 5 y 10 que estaban en serie, si se fijan. De aquí. Por lo tanto, la corriente es la misma en un circuito en serie. Por lo tanto, por R3 y por R4, que es la de 5 y la de 10 ohms, pasan 1.2 amperes. Entonces aquí pasa 1.2 amperes en R3 y en R4 también pasa 1.2 amperes. ¿Ok? Más todavía. Me regreso aquí. Esta resistencia R7 que está aquí provino de R1 y R2 en paralelo. Y en paralelo lo que son iguales son los voltajes. Por lo tanto, el voltaje en R1 son 6 volts. Aquí hay 6 volts. Y en R2 también hay 6 volts aquí. Y ya tengo el circuito original. Ya solamente trabajo en el circuito original. Y vean lo siguiente. Me quedo en ese circuito original. ¿Ok? Viene la corriente. Viene la corriente entrando. La corriente de la entrada eran 3 amperes. Se va a dividir aquí. ¿Cómo sé cuánta corriente se va por R1? Simplemente divido. La I, recuerden que le comentábamos que la I era igual a B entre R, de acuerdo a la ley de Ohm. ¿Ok? Y voy a usar esta expresión, con esta expresión. La I. El voltaje en R1 son 6, entre la R que son 3, o sea, son 2 amperes los que... permítanme cambiar de pluma. Son 2 amperes que se van por acá. Y en la otra igual, se van 6 entre 6, 1 amper por R2. Viene la corriente, llega aquí, entra, aquí siguen 3 amperes y se divide. 1.8 amperes se va por R5
y 1.2 amperes se va por el otro camino de R3 y R4. Ahora, ¿cuánto es el voltaje en R3? Aplicamos igual la ley de Ohm. Voltaje es igual a R por I. B es igual, lo voy a poner en azul estoy poniendo los voltajes. Voltaje es igual a R por I. El voltaje en 3. Resistencias. 5 por una corriente que es 1.2. ¿Ok? 5 por 1.2 nos da 6 volts. Por lo tanto, aquí hay una caída de 6 volts. Y en la R4, R por I, 10 por 1.2. Esta no está bien escrita, lo voy a poner bien. Permítanme borrar bien. Esto es 1.2 amperes y el voltaje R por I, 10 por 1.2, o sea que hay una caída de 12 volts. Y de nuevo la corriente viene por acá y se sigue la corriente, 3 amperes. Y ya. Voy a borrar esta primera parte para hacer los cálculos del cuánto es la corriente disipada por cada resistencia. Borro esto de aquí para tener espacio para escribir. Y vean ahora la siguiente parte. ¿Ok? La potencia. ¿Cuánto es la potencia? La voy a poner en color naranja. Potencia en la resistencia 1. Color naranja. Potencia en 1. B por I. B1 por I1. La B. B1 que son 6 por I1 que son 2. O sea, 6 por 2 son 12 watts. Aquí. La potencia en 2. En la resistencia 2 de 6 ohms. Es voltaje que son 6 por la I que es 1. O sea, aquí hay 6 watts. La potencia en la resistencia 3. Lo mismo. B por I. 6 volts por 1.2. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. 7.2 watts. La potencia en la resistencia 4 es igual. B por I. B4 que es 12 por I que es 1.2. 14.4. 14.4 watts. La potencia en la resistencia 5 es voltaje 18 por I que es 1.8. 364, 36.4. Creo que sí, déjenme corroborar. Creo que es 36.4, pero si no corroboro. 18 multiplicado por 1.8. 32.4, sí es cierto. 32.4. 4 watts. La potencia en la resistencia 6 es voltaje que es 6 por I que es 3, por lo tanto son 18 watts. Ahí está la potencia en 6. ¿Cuál es la que más brilla en ese circuito? La que más potencia disipa. La que más brilla en este caso es esta de aquí. La resistencia 5. Esta es la que más brilla. La que más potencia disipa.
¿Ok? Ahora vean lo siguiente. Hagan una suma. Sumen 12 más 6, 18, más 18, 36, 36, 38, 68, 68, más 14, da 90. Exactamente. Esto me da igual a 90 watts. ¿Ok? O sea, todo este circuito disipa 90 watts en total. ¿Ok? Y ahora vean lo siguiente. Vean esto de aquí. Esta es la potencia total disipada por el circuito, 90 watts. ¿Ok? Y vean cuánto es la potencia que disipa la resistencia equivalente. Si lo ven aquí, la resistencia equivalente disipa también 90 watts. O sea, lo voy a unir con una línea en color rojo. Estos 90 watts son los 90 watts que disipa la resistencia equivalente que está aquí. O sea, que la resistencia equivalente hace el mismo trabajo que el conjunto de todas las resistencias del circuito. Eso es lo que nos está queriendo decir esto. Con eso queda resuelto este problema y ya respondí cada uno de los incisos. La corriente que pasa por cada resistencia ya la calculamos. La caída de voltaje en cada resistencia también. ¿Ok? La resistencia equivalente, sí. La corriente que pasa por cada resistencia, la caída de voltaje de potencial, la potencia disipada por cada resistencia ya y la potencia total. ¿Ok? Ahí está. Con eso terminamos la resolución de este problema.